es Dora Campuy Rodríguez, soy estudiante de psicología del CEAD de Acacías. En esta ocasión estoy acompañada de Sofía Gil Tobar, estudiante de Administración de Empresas, y Kevin Andrés González, estudiante de Ingeniería Agronómica, y Laura Camila Hoyos, estudiante de Educación Física, y Fernando Ramírez, contador público. Bueno, con estas preguntas vamos a conocer la percepción que tienen todos ustedes sobre la población migrante. Bueno, Sofía, ¿cómo definirías a una persona migrante? Bueno, yo a una persona migrante subjetivamente la definiría como una persona súper valiente porque está dejando su lugar de origen, está dejando su gente, está dejando su familia para irse a otro lugar desconocido en busca de muchas oportunidades o por lo menos en poder mejorar la calidad de vida de su familia y la de él. Bueno, Kevin, ¿cómo definiría a una persona migrante? Bueno, yo defino a una persona migrante como una persona que sale de su país buscando mejores oportunidades. Laura, ¿cómo definiría usted a una persona migrante? Como una persona que se traslada de un país a otro, ya sea en busca de mejores oportunidades, de trabajo, de experiencia laboral o por tener una mejor calidad de vida. Fernando, ¿cómo definiría usted a una persona migrante? Complementando lo que ya dijeron los anteriores participantes, es gente que no tiene oportunidad en su país, que está aguantando hambre en su país, que no ve opciones de nada en su país y decide irse a buscar, a sobrevivir a otro país porque en su país no hay oportunidades de nada. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Fernando. ¿Por qué considera que la mayoría de las personas migrantes son rechazadas por personas de su entorno? Y realmente pasa eso, porque cuando llega alguien a un país diferente, nadie lo conoce, posiblemente su necesidad, su hambre lo obliga a hacer cosas que no debía hacer y de esa manera lo van estigmatizando y lo van calificando. Laurita, ¿por qué considera que la mayoría de las personas migrantes son rechazadas por personas de su mismo entorno? Pues yo digo que por diferentes factores y dependiendo de la experiencia que tenga esa persona con el otro. En tal sentido, digamos, a veces las personas migrantes vienen pues obviamente por de pronto tener una mejor oportunidad laboral o de trabajo o de estudio. Entonces hay personas que tal vez tuvieron experiencias negativas con nosotros, entonces de tal manera pues puede que surjan esas preocupaciones, ya sea que me va a quitar mi trabajo, no, es que va a actuar de mal manera, puede que me robe, sí, de cierta manera, entonces por eso es que son como esas percepciones que tienen. ¿Por qué considera que la mayoría de personas migrantes son rechazadas por personas de su entorno? Bueno, yo creería, pues así complementando lo que dice Laura, empezando, muchas veces creen que la delincuencia generada por estas personas debido a las necesidades, como dice Fernando. Sofía, ¿por qué considera que la mayoría de personas migrantes son rechazadas por personas de su entorno? Pienso que a veces son rechazados porque el solo hecho de escuchar la palabra migrante, ya sea de X, Y país, piensan que es algo que no está aportando como tal a la sociedad, hablando de las personas migrantes, pero eso también depende mucho de que depende también la nacionalidad por la que las personas son rechazadas. Muchas veces no se rechaza a no quiero decir nacionalidades, pero tú no rechazas de la misma manera a un venezolano como rechazan a una persona que viene de Estados Unidos. Entonces eso también depende de muchos factores. Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Fernando, ¿qué tipo de estereotipos o prejuicios crees que existen en ellos hacia esa persona? Pues la gente califica, como lo dice Sofía Gil, dependiendo de la nacionalidad del país que provenga, dependiendo de la cultura de ese país, de cómo vive en ese país. Si en ese país hay mucha violencia, pues así califican a los personajes. Entonces, eso es lo que más los afecta al llegar a países
un colombiano, un venezolano llega a un país como Estados Unidos o a un país europeo, de una vez los van estigmatizando, los van calificando como diferentes y con que poner mucho cuidado. Laurita, ¿qué tipo de estereotipos o perjuicios cree que existen hacia las personas migrantes? Yo digo que puede ser también de lo cultural, porque a veces cuando sienten presencia de una persona migrante a su país, puede que erosione como la cultura que ellos tienen. Si digamos hablando en el caso de los colombianos, puede que una persona de Estados Unidos llegue a una población indígena y en cierta ocasión a veces generan hasta ese rechazo a esa persona que llegó nueva. ¿Por qué? Porque puede que le afecte su forma de ser en lo cultural, en lo laboral, lo que ya estaba hablando anteriormente. Kevin, ¿qué tipo de estereotipos o perjuicios cree que existen hacia las personas migrantes? La competencia laboral, porque en muchas ocasiones por la necesidad aceptan hacer trabajos por más económicos. Yo creo que uno de los prejuicios más grandes que pueden existir hacia los migrantes, pues depende también de su nacionalidad, que depende demasiado de la nacionalidad. Por ejemplo, el estigma que hay hacia los colombianos o el prejuicio que existe hacia los colombianos en países europeos lo asimilamos con el narcotráfico, ¿no? Es triste que muchas veces hablan de Colombia y no podemos hablar de Gabriel García Márquez, no podemos hablar de Shakira, no podemos hablar de Sofía Vergara o diferentes personas que han destacado y que han aportado a la sociedad como en diferentes escenarios. Y que si nos comparen o nos reconozcan por Pablo Escobar o muchas cosas que no quiero nombrar, pero que digamos que es el prejuicio más latente que existe para y con los colombianos. Y también hay Colombia, porque no es como que está el prejuicio solo hacia los colombianos, nosotros como colombianos también tenemos prejuicios hacia la comunidad venezolana, hacia el país venezolano, también por su cultura, por su forma de hablar, por lo que hacen, que porque vienen y trabajan más económico, porque vienen y hacen una competencia desleal y por demasiados factores. Gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Fernando, ¿qué impacto cree que tienen los migrantes en nuestra comunidad en términos económicos, sociales y culturales? Generalmente en un país como Colombia con tanto desempleo, pues entradas o grandes problemas de desempleo, un país vecino como el caso de Venezuela, afectan notoriamente a la economía de las regiones y hay regiones muy afectadas debido a que son en los sitios fronterizos donde más llegan y son regiones relativamente muy pobres que además no tienen la oferta de empleo ni para los nacionales, mucho menos para los connacionales, para los vecinos venezolanos, que es el caso que más nos afecta en Colombia. Igual la gente que llega hasta de África a pasar para Estados Unidos, por lo que lo hacen por el norte, por las montañas de Urabá, Panamá, eso nos afecta notoriamente económicamente al país, a Colombia. No tenemos la suficiente organización para atender ese tipo de gente cuando llegan de paso para llegar a Estados Unidos. Es un conflicto grave económico y un conflicto hasta social. Gracias, Fernando. Laurita, ¿qué impacto cree que tienen los migrantes en nuestra comunidad en términos económicos, sociales y culturales? Bueno, me gustaría resaltar algo que dijo Sofía y es dependiendo como el país del que venga el migrante, porque de cierta manera uno habla de un venezolano y ya ellos han tenido a nivel general de pronto una fama de que unos pocos cometieron y todos cayeron en eso, ¿sí? Pero ya cuando uno recibe, digamos, una persona ya sea de Estados Unidos, que de Inglaterra, que de otro estado, de otro país, el recibimiento es diferente. O sea, en el sentido de que ahí sí le abren las puertas, que bienvenido, que no sé qué. Entonces es como que dependiendo también su contexto cultural y su país. Gracias, Laura. Kevin, ¿qué impacto cree que tienen los migrantes en nuestra comunidad en términos económicos, sociales y culturales? Bueno, pues para mí no todos los impactos de los migrantes son negativos, también hay impactos positivos, hay una
unas escuelas que también montan acá en Colombia, que nos, digamos, de inglés, que nos enseñan a nosotros, ellos se enriquecen. O sea, nos enriquecen el conocimiento. lo que habla Kevin es que acá en Granada hay una escuela que es de un migrante canadiense y él está aportando, el impacto de él es muy positivo, no solo para la sociedad, sino pues en cuanto a lo cultural, ¿no? Para el municipio es un impacto bueno. También nosotros compartimos la misma cultura llanera con los venezolanos, entonces de ellos el impacto no siempre va a ser malo. Los venezolanos en cuanto a cultura llanera siento que nos llevan un pasito mucho más adelante, pero pues por la difícil condición del país, ellos llegan acá y la manera en que impactan culturalmente en cuanto a todo el folclore llanero es muy positivo. Gracias, Sofía. Vamos con la siguiente pregunta. Sofía, ¿cuáles son las principales preocupaciones o temores que las personas de nuestra comunidad tienen en relación con la presencia de migrantes? Yo creo que el aumento de la delincuencia es uno de los factores o de las preocupaciones más grandes. Yo creo que todo deriva de ahí realmente. Las intenciones que tengan los migrantes llegando acá al país y todo va a derivar de ahí. Si aumenta la delincuencia y van a haber otros factores que dependen mucho de eso. Yo creo que el temor más grande para nosotros va a ser ese, porque a nosotros no nos va a dar miedo que una persona migrante venga venga a hacer cosas buenas. A mí, ¿por qué me va a dar miedo que un migrante venga y me enseñe X cosa de su cultura, que es buena, que nos va a sumar, que nos va a aportar? Nunca me va a dar miedo. Siempre los temores van a partir de las cosas malas que ellos van a hacer acá en el país. Gracias, Sofía. Kevin, ¿cuáles son las principales preocupaciones o temores que las personas de nuestra comunidad tienen en relación con la presencia de migrantes? Bueno, una de esas, así como dice Sofía, la delincuencia, pero yo sigo con el tema de la economía, porque pues acá no es que todos tengan oportunidad de trabajo y pues al haber migrantes haciendo cosas más económicas van a perjudicar bastante. Gracias, Kevin. Laurita, ¿cuáles son las principales preocupaciones o temores que las personas de nuestra comunidad tienen en relación con la presencia de migrantes? Pues me gustaría resaltar mucho lo que dijo Kevin, porque es que en cierta ocasión, bueno, yo también soy empresaria y he visto cómo personas migrantes ofrecen sus servicios laborales por un sueldo más económico. Entonces como que esa persona colombiana que obviamente está cobrando lo que es de ley y la otra persona migrante pues no lo hace, entonces de cierta manera es ahí donde ellos ven como que ese rechazo y esa competencia y ese temor de que de pronto le están afectando a nivel laboral pues en todo sentido. Muchas gracias. Fernando, ¿cuáles son las principales preocupaciones o temores que las personas de nuestra comunidad tienen en relación con las personas migrantes? Es cierto todo lo que han dicho, pero de más profundo análisis, el migrante llega desorientado, sin conocer el país, sin conocer a nadie, sin plata, aguantando hambre. Y yo creo que la gente no se va a morir de hambre. Llegan con familias, con niños, a un país donde no conocen a nadie, no tienen ninguna oportunidad, pues terminan organizándose y delinquiendo, y ese es el temor de la comunidad del país a donde llegan, porque siempre sucede eso, terminan armando grupos delincuenciales porque necesitan sobrevivir, que no ni los condeno tanto porque usted no puede hacer morir de hambre, de alguna manera tiene que sobrevivir. Entonces son personas a las que deberían, en la manera, cuando llegan, acogerlos, orientarlos, y de esa manera evitaríamos ese tipo de delincuentes, haríamos una labor social con la gente que llega, al menos orientándolos, acomodándolos en algo, que no estén al sol y al agua como siempre sucede cuando llegan al país donde lleguen. Eso genera violencia. Bueno, aquí terminamos ya con las preguntas. Muchas gracias a ustedes por el aporte.